Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, justo estoy en otra tutoría, Mm, pero, pero podemos intercambiar aquí. Vaya, muy bien. Así. Bueno, vamos a dar inicio. Esperamos que siempre se pueda, ¿verdad? Un poquito más de esfuerzo, pero vale la pena. Bueno, vamos a dar inicio. Agradezco su asistencia. Igual para los demás compañeros que se unan después, bueno, se está realizando la grabación y esperamos que ellos logren verla después, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla y me confirma, por favor, si se logra observar. Sí, sí se ve. Vale, muy bien. Esta tutoría es más que todo, como bien lo dice acá, de repaso. Va a ser un poco corta también, porque la información referente a esto, pues, más o menos ustedes ya la llevan bien determinada ya sea en el storyboard o en la escaleta, por ejemplo. Más que todo vamos a hablar de algunas cuestiones referentes a secuencias, planos, eh, todo lo relacionado a la producción, porque hay preproducción, producción y postproducción, ¿verdad? Entonces, en este caso nos vamos a enfocar específicamente a ver algunos conceptos referentes a la producción, ¿sí? Al momento en que se están realizando los procesos de grabación. Bueno, siempre estamos en la unidad número 6, ¿verdad? Que se refiere a procesos de producción audiovisual en contextos educativos. Muy bien. Bueno, la agenda para esta ocasión es el saludo y bienvenida. El objetivo de la unidad, que mantenemos el mismo objetivo, dado que estamos en la misma unidad. Y lo que se va a analizar, pues son los conceptos de secuencia, escena, toma y algunos conceptos más. Y por último, pues dejaremos un espacio para la solución de preguntas referentes al proyecto 2 si la hay, y si no, pues terminaríamos con el cierre. Como le digo, va a ser un poco corta porque la información pues es poca también. Así que, bueno, vamos a dar inicio al desarrollo de la agenda. Bueno, siempre el objetivo, ¿verdad? Es analizar las partes que componen el proceso de producción audiovisual para contextos educativos. En la tutoría anterior, pues analizábamos todo lo referente a la preproducción, ¿sí? O sea, todo lo que debe de ir antes de la producción, o sea, cómo se va a organizar el escenario, eh, qué recursos se van a utilizar, qué tipo de planos se van a utilizar, si, bueno, vamos a hacer uso de la escaleta también o el storyboard si es necesario. Esto del storyboard se hace con anticipación para que en los procesos ya de producción pues no haya mucha pérdida en qué es lo que se quiere lograr. Muy bien, entonces esto es el objetivo de la unidad. Estamos en el proceso de producción ya. Muy bien. Bueno, en primera instancia pues hablaremos del concepto de secuencia, escena, toma y algunos conceptos más. Pero este va a ser el principal con el que vamos a arrancar. Y bueno, al final voy a mostrarles, bueno, voy a compartirles un video que da como la referencia o donde se observa más que todo como un plano secuencial, que es el último de esta categoría. Bien, bueno, pues una secuencia es una unidad narrativa de relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática, perdón. Sí, eso es una secuencia. Se plantea, se desarrolla y se da una conclusión de la situación. Es decir, una secuencia puede ser una unión de varias escenas. Una secuencia puede ser así, dado que debe de ir un inicio, un desarrollo y un desenlace, solo para para ese espacio, digamos, solo para esa secuencia. Entonces la secuencia lleva varios momentos. Puede desarrollarse en un único escenario o incluir una o más escenas, como les había mencionado, o en diversos escenarios, de tal manera que
ese proceso o esa secuencia se logre completar en los 3 tiempos: inicio, desarrollo y desenlace. Puede desarrollarse de manera ininterrumpida de principio a fin, o bien fragmentarse en partes mezclándose con otras escenas o secuencias. En la parte de que se puede realizar de manera ininterrumpida, pues es un poco complicado, ¿verdad? Pero ya hay escenas de películas, por ejemplo, en las que eh, se han dado estos ejemplos. Eso es referente al concepto de secuencia. Ahora, en el caso de la escena, pues es una parte del relato que se desarrolla en un solo escenario. Esa es la diferencia. En el caso de la secuencia puede ser en diferentes escenarios, de tal manera que siempre se cumplen los 3 momentos. En esta solo se desarrolla en un escenario y no constituye necesariamente una unidad dramática. ¿Sí? En el caso de la diferencia con la secuencia es que una secuencia sí constituye una unidad dramática. Una unidad dramática es aquella que tiene los 3 momentos: inicio, desarrollo, desenlace. Bueno, y aquí lo dice: generalmente varias escenas pues conforman una secuencia, ¿sí? Puede ser que una escena solo se refiera al inicio, otra escena se refiera al desarrollo y por último una tercera escena pues se refiera a desenlace. Y cada una de esas escenas pues pueden estar en diferentes escenarios, no necesariamente va a estar en el mismo. Muy bien. Ya vimos como los primeros 2 conceptos, que es escena y secuencia, y ya vimos la diferencia entre una y otra, ¿verdad? En el caso de una toma, pues es un lapso de tiempo. Ya no se refiere a una unidad dramática, ya no se refiere al concepto de escena, sino que es un lapso de tiempo entre que se comienza y termina de grabar. Eso es una toma. No importa si la escena queda cortada, lo que importa es que es un lapso de tiempo, ¿sí? Eso es una toma. Y bueno, el tipo de toma pues depende del encuadre inicial, de los movimientos de las cámaras, personajes y del encuadre final, ¿sí? Por ejemplo, si una escena se graba en varias tomas, entonces la unión de todas esas tomas me va a generar una escena. Y al final, la unión de todas esas escenas pues me va a generar una secuencia, que es una unidad dramática. Pero en el caso de las tomas ya se refiere más que todo a los tiempos en que se está, bueno, desde el inicio hasta el final de la grabación. Entonces ya tenemos 3 conceptos, que es secuencia, escena y toma. Y los 3 hablan de cosas un tanto diferentes. Pero que al final, en su conjunto, pues, entre toma y escena forman una secuencia. ¿Por qué se categoriza de esa manera? Pues porque es posible que para formar una escena, pues se necesiten hacer varias tomas, ¿sí? Y eso va a depender de los recursos con que se cuente. Muy bien, esos son los primeros 3 conceptos. Ahora vamos a hablar de los valores de plano. Sí, así lo vamos a conocer, valores de plano. Bueno, un plano es la distancia entre un objeto o personaje y la cámara. Esta define la dimensión de los objetos al interior del encuadre. Un encuadre pues hace referencia a todo lo que está dentro de el plano de grabación, o sea, todo lo que se observa en pantalla específicamente. Todo lo que está fuera de pantalla, pues eso no forma parte del plano de grabación. Con lo que esté fuera de cámara o de la pantalla de grabación, pues no necesariamente tiene que ser acorde con el tema que se está tratando. Pero lo que está en ese encuadre, eso sí. Y como lo veíamos en la tutoría anterior, ¿verdad? El concepto de encuadre es sumamente importante, porque de ahí es donde se observa si la grabación ha sido bastante limpia, si no hay como, digamos, desbalances, como que la cámara aparezca movida o que los objetos aparezcan inclinados, por ejemplo. Entonces, el encuadre es sumamente importante. Tenemos que tener mucho cuidado con la ubicación de los objetos, si hay una mesa bueno, que en el encuadre, en la grabación se vea totalmente horizontal, que no se vea un poco inclinada, porque eso va a dar pie a que se entienda que la persona que está grabando pues ubicó mal la cámara.
Bueno, también mencionábamos ya que las cámaras profesionales pues ya traen bueno, en su trípode ya traen un instrumento para poder anivelarla, de tal manera pues que se reduzca un poco el hecho de que vayan a haber algunos problemas en el encuadre, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en los valores de plano, que es la distancia, como dice aquí, entre el objeto o personaje y la cámara. Distancia. Puede que sea un plano general, un plano panorámico, un primerísimo plano y bueno, vamos a analizar todos esos planos. Muy bien, la secuencia que nosotros vamos a seguir acá, digámoslo así, llamémoslo secuencia, lo llamamos escala de planos, ¿sí? Va a ir de mayor a menor. El mayor de todos, pues es el plano panorámico, llamado gran plano general o plano general largo. Siguiente es un plano general, y bueno, y cada uno de estos tiene unas características particulares, ¿verdad? El siguiente, pues es el plano panorámico. Siguiente es un plano medio. Primer plano es el otro. Siguiente es gran primer plano. Primerísimo primer plano. Plano detalle y plano secuencia. El plano secuencia, pues, más o menos lo hemos comentado anteriormente, que es la unión de varias escenas. Puede ser en un mismo escenario. Muy bien. Entonces vamos a analizar cada uno de estos. Vamos de mayor a menor. Siempre vamos a destacar características primordiales de cada uno de estos planos. O sea, ¿qué es lo que lo diferencia de los demás? Bien. En el caso del plano panorámico, gran plano general o plano general largo, lo que interesa más que todo es ver el contexto donde se desarrolla la unidad dramática. Ya no interesan tanto los personajes, no interesa tanto la figura humana, sino que interesa el contexto en donde se desarrolle la unidad dramática. Por ejemplo, se hizo una película del viejo oeste, entonces basta con que en la grabación aparezcan unas casas así, un tipo del oeste, por ejemplo, o que vaya rodando eh, una bola como de pelusa o algo así, ¿sí? Basta con eso para que se sobreentienda de qué se está tratando la película, ¿sí? Entonces, en el caso del plano panorámico, no interesa tanto la figura humana, sino que interesa el contexto en donde se desarrolla la unidad dramática. Bien, ahora recordemos que vamos de mayor a menor, ¿verdad? Ahora vamos con el plano general. En este pues ya mezclamos las dos. Mezclamos el contexto y mezclamos la figura humana o el protagonista y cómo interviene tanto la figura humana con el contexto en donde se desarrolla o se desenvuelve la unidad dramática, como hemos mencionado anteriormente. Bueno, acá presenta el sujeto de cuerpo entero en el escenario en el que se desarrolla la acción. Se muestra un espacio donde sucederá una acción importante dentro del relato audiovisual. Si ven acá ya es una mezcla de ambos, ¿verdad? Pero la figura humana debe estar completa. El escenario también debe de entenderse qué tipo de escenario es, ¿sí? Debe de entenderse. O sea, los dos deben de distinguirse a simple vista. Muy bien. El siguiente pues es el plano panorámico. Y la gran diferencia con este, pues, o con el anterior, pues es que corta los elementos que intervienen en la grabación. Por ejemplo, corta el sujeto por la rodilla o por debajo de ellas y sirve para demostrar las acciones físicas de los personajes. También puede hacer un recorte del contexto. Si es una casa, por ejemplo, así como está esta figura, si es una casa, también hace un recorte de ella. Se sobreentiende que aquí hay una casa y que aquí hay un personaje, ¿verdad? Pero ahora, en esta parte de la grabación, pues nos enfocamos más en cómo se desenvuelve, en los detalles, ¿sí? Por eso lo menciono acá. Sirve para demostrar acciones físicas de los personajes, pero es suficientemente próximo como para observar los rasgos del rostro, ¿sí? Esa es la diferencia con el anterior, que hace un recorte de las imágenes y se basa más que todo en buscar o demostrar acciones físicas de ese personaje dentro de ese escenario.
Bueno, el siguiente es el plano medio. Vamos de mayor a menor. Se hace mucho más acercamiento de esto. Pues cortan al sujeto por encima de la rodilla, ¿sí? Las caderas o el pecho. Se utilizan mucho en las noticias y para mostrar a los periodistas un encuentro entre dos personajes buscando crear una mayor intimidad. ¿Por qué habla de referencia de intimidad? Porque hace como una conexión entre el propio sujeto o el propio, bueno, la persona que está hablando o interactuando ahí con los televidentes y el escenario donde se encuentra el sujeto. Si es un periodista, por ejemplo, entonces los elementos que intervienen pues van a ser, pueden ser pantallas que están atrás de ellos o pueden ser eh, bueno, recuadros que aparezcan, recuadros intermitentes que aparezcan para poder dar una noticia, ¿sí? Y esto crea un poco más de intimidad, un poco más de interacción entre el televidente y el que está realizando la grabación, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente pues es el primer plano. ¿Sí? Ahora ya vamos acercándonos un poco más. Bueno, corta el sujeto o corta desde los hombros hacia arriba y se sitúa a una distancia de intimidad con el personaje. Solamente se le ve el rostro, ¿sí? Ya hay una gran diferencia. Se utiliza para resaltar el impacto de un suceso sobre el rostro de los protagonistas. Por ejemplo, rostro de sorpresa o de extrema tristeza, ¿sí? Entonces, ya se va buscando algo diferente. Con los planos anteriores, pues esto no sería posible observarlo, ¿verdad? Únicamente cuando se hace un acercamiento mucho más cercano del contexto y del protagonista, pues es como se va a obtener diferentes expresiones o se van a poder identificar diferentes expresiones, ya sea en el rostro, ya sea de agrado, desagrado o de tristeza. Y lo que se busca, pues, es obtener un impacto. Bueno, los planos medios, ¿sí? Aquí ya no interesa el contexto donde se desenvuelva el personaje, sino que ya interesa el personaje en sí. En este tipo de plano se encuadra una parte del rostro. Puede ser una mano, puede ser la cara, puede ser los pies, ¿sí? Recoge la expresión de ojos y boca. Este es el plano más concreto en el que se contiene la expresión. Acá como un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Donde se vean incluidos todo lo que se quiere observar. Por ejemplo, si es la cara, tiene que observar los ojos y la boca para poder observar detenidamente la expresión. La expresión que está, eh, bueno, el sentimiento o lo que el personaje esté sintiendo. ¿Sí? Muy bien. Con el siguiente, vámonos acercando mucho más. Bueno, el siguiente es primerísimo primer plano. El anterior pues era plano medio y el anterior pues era primer plano. Ahora vamos a primerísimo primer plano. Y con este nos acercamos mucho más al protagonista. Es cuando se encuadra tan solo un detalle del rostro, los ojos, los labios, los oídos, pero solo un detalle, no todo en sí. Y sirve para resaltar una parte del cuerpo, por ejemplo, cuando una pupila se contrae por exceso de luz, ¿sí? Se hace un acercamiento directo solo a esa parte del rostro, ¿sí? Solo a esa parte. Y bueno, a este plano se le llamará primerísimo primer plano. Nos acercamos mucho más y tenemos el plano detalle. Es un primer plano de una parte del sujeto diferente al rostro, ¿sí? La mano con un cigarro, la corbata, un anillo. Se trata de destacar un objeto que podría tener un significado importante en el desarrollo del relato audiovisual. Entonces acá hace referencia que el plano de detalle es un primer plano, pero enfocándonos a una parte diferente del rostro, pero que sea contundente para poder analizar las expresiones del sujeto. Puede ser un cigarro, puede ser una corbata, puede ser un anillo, eh, puede ser un gato, pueden ser diferentes cosas, ¿sí? Pero que sean sumamente determinantes para la
acción que se está desarrollando. Ese es un primer plano, pero enfocándonos en algo externo al sujeto o al protagonista, llamémosle así. Bien, bueno, vamos al siguiente. Bueno, y este es el más completo de todos, ¿sí? El plano secuencia. Y como lo logramos observar acá, es una secuencia de todas esas escenas. Por ejemplo, acá hay varios cuadros de color blanco, no sé si los logran observar, los planos de color blanco. Eso significa que en cada cuadro aparece una escena. Posiblemente en esa escena pues, se desarrolle totalmente una secuencia, posiblemente. Pero si no, vamos a tener un segundo cuadro, de tal manera que uniendo el primer cuadro con el segundo, o esta toma con esta, pues ya se crea una secuencia, de tal manera que se logre terminar los tres momentos: inicio, desarrollo y desenlace. Y si hay algún plano que vaya a ser determinante o algún objeto, llamémoslo así, que pueda ser determinante en el desarrollo de la escena, entonces también lo enmarcamos. Por ejemplo, aquí tenemos tres momentos. Está este momento que sería una casa completa y la mitad de otra. Luego el siguiente, lo tenemos acá, sería aquí tendríamos otro tipo de plano, ¿verdad? Sería como el plano americano, que se hace un corte de ya sea del protagonista y del contexto donde se encuentra. Y este de acá, donde está este gato, pues es un plano detalle, que es un primer plano también, pero que es determinante en el desarrollo de esa escena. Bien, esta se aplica a una toma que puede moverse y variar su encuadre, registrando una o varias acciones en continuidad, aunque lo registrado no sea propiamente una secuencia. Sirve para retratar un contexto y una atmósfera donde se desarrolla una acción determinada. Permite presentar una gran cantidad de personajes y de información. Pues, en este tipo de plano, secuencia, la cámara ya no va a tener que estar fija, sino que va a tener que estarse moviendo o haciendo un recorrido panorámico, llamémoslo así, de todo lo que está aconteciendo en ese escenario. No necesariamente va a ser una secuencia, pero sí se va a lograr obtener una secuencia general de todo lo que está sucediendo en ese contexto. Como lo dice acá, permite presentar una gran cantidad de personajes y de información. Solo de esta escena que está acá, pues hay mucha información que se puede recabar, ¿sí? Aparecen tres casas en sí, solo en esta escena. Bien. Bueno, esta es con la parte de planos, ¿verdad? Bueno, más o menos así se resumiría: plano entero, es completo; plano americano, se hace un recorte; plano medio, de la cintura hacia arriba; plano medio corto, desde el pecho hacia arriba; primer plano, pues ya se hace referencia a la boca, los ojos, ¿sí? Primerísimo primer plano, ya nos enfocamos en una parte del rostro, si puede ser en este caso la cara, ¿verdad? Puede ser los ojos, la boca o uno de los dos. Y el plano detalle, pues sea algo diferente al rostro, pero que sea determinante en el desarrollo de esa escena, ¿sí? Bueno, eso es todo lo referente a los tipos de plano, ¿sí? Ahora vamos a los ángulos de cámara. Dando un recorrido de lo que hemos visto, pues hemos hablado eh, más que todo de los planos, de las escenas, de las secuencias, ¿sí? Y ahora pues vamos a hablar de los ángulos de cámara. O sea, cómo se va a ubicar la cámara y cuál es su nombre. Bueno, se utilizan para generar diferentes reacciones en los espectadores. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente también, resaltando una diversidad de posibilidades de efectos a través del punto de vista de la cámara, tomando en cuenta su inclinación o altura. O sea, a lo que hace referencia a esto es que dependiendo de la ubicación de la cámara, pues se van a obtener diferentes reacciones en los espectadores. Por ejemplo, si la cámara está movida o se va moviendo, digamos,
quiere decir que es como un video casero, ¿verdad? Es decir, que una persona sin instrumentos está realizando una toma, está realizando la grabación y por lo tanto pues es un video casero. Pero si tenemos una toma fija, entonces ya se ve un poco más profesional el video. Ya si se tiene una toma fija y se va haciendo como una secuencia panorámica de todo el escenario, pues ya se tiene mucho más, eh, o ya se tiene con mucha mejor visión ese video, o ya se toma como de mejor creación, digamos, o más formalidad, como lo querramos llamar. Entonces, los ángulos de las cámaras es sumamente importante. O sea, de dónde se va a ubicar, de arriba, de abajo, del enfrente, picado contra picado. Eso es lo que nos interesa. ¿Y qué tipo de reacción queremos obtener en los espectadores? Muy bien, eso es lo que vamos a analizar. Usualmente el plano normal es el que se ubica, o sea, a la altura de los ojos. ¿Sí? Porque si en una grabación con una cámara profesional, si la cámara está, digamos, unos 10 centímetros más abajo de la altura de los ojos, entonces en la grabación, si alguien es un poco perceptivo en ese sentido, pues va a observar que la persona no está viendo directamente a la cámara, sino que los ojos los ha desviado un poco hacia abajo para poder dirigirse a la cámara. Es bien difícil percibirlo, pero alguien que sea bien perceptivo lo va a lograr. Bueno, en el plano normal, perdón, en el ángulo normal, se entiende cuando se traza una línea vertical imaginaria desde la mirada del sujeto hacia el lente de la cámara y están a la misma altura que les mencioné. En el plano picado, pues se entiende cuando la cámara está a 45 grados en picado hacia el sujeto, ¿sí? En picados hacia abajo. Y se tiende, perdón, a utilizar este tipo de angulación cuando se quiere tratar de ver disminuida a la persona que se está grabando frente a alguna amenaza o fuerza mayor. Es decir, el tipo de reacción que se va a causar en el espectador es que se va a disminuir a la persona que está ahí. Es decir, no se va a exaltar a la persona o al personaje ahí. Contrario al contrapicado, pues la cámara está a 45 grados desde el suelo hasta el sujeto, es decir, está por abajo viendo hacia arriba. Por lo tanto, si el protagonista, si la cámara está abajo y el protagonista está arriba, entonces quiere decir que el protagonista va a estar viendo hacia abajo. Y eso va a generar un poco más de agresión o algunas expresiones de agresión en el espectador. Eso va a causar. O esa va a ser la reacción que el espectador va a entender. Bueno, acá se tiende a usar para dar cuenta de superioridad o de grandeza, ¿verdad? Cuando un personaje se siente de mayor importancia, más poder o más tamaño. ¿Sí? Ese es el ángulo a contrapicado. En el caso del cenital, pues la cámara está sobre los sujetos u objetos que están grabando, pero de manera cenital, es decir, desde el cielo en forma recta hacia abajo. Si el objeto está abajo, entonces tenemos una cámara arriba. Un ángulo muy perpendicular para mostrar un objeto o espacio en su totalidad, por ejemplo, una operación, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en el caso del ángulo cenital, no necesariamente la cámara tiene que estar de manera perpendicular al objeto. Por ejemplo, en una grabación, vamos a mostrar este. Por ejemplo, en este caso, la persona está acá y la cámara en esta, que sería la normal, está totalmente de forma perpendicular al objeto o al sujeto, llamémosle así. Pero no es cenital. Un cenital es el que se encuentre arriba o el que se encuentre abajo. Que la cámara se encuentre arriba o que la cámara se encuentre abajo. No importa cómo esté el sujeto en sí. No importa. Lo que importa es la ubicación de la cámara. Y ese es un ángulo de tipo cenital. Bien. En resumidas cuentas, esto es, el horizontal, que es el normal, siempre se traza desde la vista,
desde la vista, se traza desde la vista. El picado pues es a 45 grados respecto a la vista, ¿verdad? Respecto a la vista. Respecto a la vista, 45 grados, por lo tanto el sujeto tiene que estar viendo hacia arriba, 45 grados. La vista tiene que desviarla a 45 grados. En el caso del contrapicado, pues la cámara debe estar a 45 grados desde la línea visual. Esta sería como la línea visual, la horizontal. Entonces, en el caso del ángulo contrapicado, tiene que estar a 45 grados de la línea visual. Y los extremos, ¿verdad? Que sería la parte de arriba. Vamos a ver si lo podemos marcar acá. Acá. Esta sería aquí la primera. Que este es cenital, si se ubica la cámara ahí. Y este también sería cenital, si se ubica la cámara arriba o abajo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y eso es todo en términos generales, referente a los temas de repaso que vamos a tratar en esta ocasión. Es decir, hemos hecho como un recorrido desde el concepto de secuencia, escena, toma y la diferencia entre esas tres, ¿verdad? Que una secuencia puede ser unión de escenas y una escena pues puede ser unión de varias tomas, ¿sí? Es decir, una secuencia debe de constituir una unidad dramática en el cual vayan inmersos los tres momentos, inicio, desarrollo, desenlace, y debe de completarse eso para que se considere una secuencia. Una escena, pues puede ser una parte de la secuencia, no es necesario que complete los tres momentos. Y una toma, pues hace referencia únicamente a tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda desde el inicio de la grabación hasta el final de la grabación? Después de ello, pues vimos los planos, que sería el plano general o el plano más largo, que sería, bueno, íbamos de mayor a menor, del plano general al plano detalle, que el plano detalle, recordemos que hace referencia a cualquier objeto diferente al protagonista, pero que sea determinante en el desarrollo de esa escena. Es un plano detalle, vimos el primerísimo primer plano, y bueno, todos los demás planos. Después de ello, pues vimos los ángulos y, bueno, el resumen que hicimos acá, ¿verdad? Que sería forma horizontal si está en línea recta sobre la línea visual, picado si es a 45 grados de la línea visual, contrapicado si está por debajo de la línea visual a 45 grados y si se coloca arriba o abajo la cámara del objeto o sujeto, pues se considera cenital. Una actividad para que la desarrollemos y esta probablemente la desarrollemos el día sábado, que vamos a ir observando, es esta. Bueno, la actividad corresponde a la siguiente. Tomar un objeto, ustedes van a elegir cualquiera, ¿verdad? Tomar un objeto o persona sobre un marco determinado, es decir, sobre un contexto determinado. No es necesario que ustedes armen su escenario, un contexto determinado, el que ustedes quieran. Puede ser, no sé, un perro, un gato, un peluche, una taza, el que ustedes quieran, sobre un marco determinado y póngase frente a él, tratando de replicar todos los tipos de plano, movimientos de cámara y de lente estudiados. ¿Sí? Y bueno, la sugerencia es compartirlos mediante la mensajería de Teams o WhatsApp. ¿Sí? Esa es la idea, que los compartamos y que vayamos practicando. Tal vez no tenemos los instrumentos o los recursos necesarios, ¿verdad? Para realizar las tomas como se debe, pero podemos ir haciendo las prácticas con nuestro teléfono, puede ser, de tal manera que ya a la hora de que nos corresponda realizar una grabación, pues ya sepamos por lo menos dónde colocar la cámara, cómo medir los ángulos, qué tipo de plano vamos a utilizar, si es una escena o una secuencia que se va a hacer, si es necesario que la cámara esté totalmente fija o va a ser necesario moverla para hacer una toma panorámica. Entonces todo eso tenemos que saber hacerlo. Entonces, la idea de esta actividad pues es que practiquemos un poco el hecho de la utilización de los planos, movimientos de cámara y los ángulos, ¿verdad? Así que, bueno, no sé si hay alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita.
Esto es solo un repaso, ¿verdad? Pero igual pueden surgir dudas. ¿Hay alguna duda? No, parece que está todo muy claro. Quizá algún tipo de confusión en cuanto para identificar bien a los planos, pero yo creo que con la lectura ya va a ser Ujú. un poco más sencillo para poder identificar lo que sería el plano detalle, el primerísimo plano, que a veces puede confundir un poco, pero no, hasta el momento no. Solo quizás si nos va a compartir esta presentación o está en la plataforma. Mm, bueno, en el caso de las presentaciones, como, bueno, cada tutor se encarga de crearlas, ¿verdad? Pero yo se las puedo compartir en el grupo de WhatsApp. Por mí no hay problema. Para que ustedes Ok, la este tengan está ahí bien para... fácil de entender. Ujú, gracias. Muy bien. Bueno, entonces yo se las comparto en unos instantes. De igual manera, bueno, les voy a compartir también un video. Bueno, yo estuve viéndolo por ahí, me pareció muy interesante porque hace referencia de todos los tipos de planos, angulación y hace una referencia a algunas películas que se han grabado, ¿verdad? Así creo que se va a comprender un poco mejor ya con grabaciones hechas y bueno, probablemente lo comprendan de mejor manera. Así. Así que, bueno, para el día sábado, pues, si pudiesen tener esta actividad, pues sería muy bueno para que entre todos podamos analizarla, podamos discutirla y ver si, si tenemos dote, ¿verdad? Porque, bueno, es eso de la grabación, pues no a todos se nos da tan bien. Así que esa es la idea de la actividad, que practiquemos un poco y en la medida de lo posible, eh, pues ver cómo nos va con la grabación. Así que bueno, no sé si hay dudas con respecto a alguna otra cosa, el proyecto u otra actividad. Con lo del proyecto, por lo del tema, yo he ocupado varias imágenes, ¿no? Ujú, Entonces, para las imágenes, he tratado de centrarme justo en eso que hoy tocó, lo de los planos, ¿verdad? Para ujú, identificarlos mejor. Entonces, ujú, el ejercicio que está pidiendo hoy puede ser una de esas imágenes o digamos aquí en mi casa, que puedo tomarle una foto quizá a mi mascota, al gato, no sé, y decir en qué ángulo o lo quiero en primer plano, enfocarle solo el rostro o enfocar la ujú, parte de detalle, solo los ojitos, por decirlo así. Entonces, no sé si ese sería como parte del ejemplo que me puede aportar un poco para lo del proyecto, porque ahí sí estoy colocando imágenes y ya en el video, porque estoy haciendo a la par el video en Filmora, ujú, estoy ujú, colocándole el paneo, que es, o sea, para tratar de dar movimiento, por ejemplo, a la parte de la ciudad de Grecia, ¿no? Toda una ujú, ciudadela, entonces hago todo un recorrido con el pan y zoom y lo ujú. enfoco a la gente que al final estaba reunida en la plaza. Entonces, no sé si, si sirve como ejercicio y pues sería eso, no sé. Sí funciona como ejercicio y es muy bien. Usted está haciendo la grabación en sí de las escenas, ¿así es? Sí, ambas cosas. Ambas cosas. Se está editando el guión, ya lo tengo, Ujú, ya hice algunos audios, las imágenes. En ujú, Filmora estoy agregando las imágenes, grabando el audio, para ya ir avanzando y solo ir como con todas las escenas que he considerado. Espero que no sean muy ujú, largas porque para que pueda hacer práctico el ejercicio. ujú. Muy bien. Bueno, para el ejercicio de este sábado, pues ustedes lo pueden hacer con la mascota. Para el caso del proyecto, bueno, ahí sí ya tienen que ser ya imágenes un poco más formales, ¿verdad? Porque ya es, por ejemplo, si se van colocando en la escaleta, ya deben de ser un poco más formales. Ya sea que se coloque la imagen ahí o el link de donde se haya obtenido. Bueno, solo estaba viendo que usted el video lo va a presentar también en la entrega. Sí, sí se puede, sí, porque ya lo estoy trabajando.
Muy Sí. bien. Bueno, porque en el caso de este, bueno, en el caso del video ustedes dos no van a salir, ¿verdad? En la grabación del video. Lo están haciendo de tipo No, presentación, no, digamos solo así. así como hicimos en el ejercicio de la tutoría o de la clase pasada, que Ujú, agarramos algunas imágenes y empezamos a colocarle como voz en off, un diálogo para describir, ujú, digamos, qué era la tecnología que vimos, ¿no? De los, ay, ya se me fue el nombre de estas cosas, los chips ujú, de los microprocesadores que estábamos viendo. Entonces, más o menos así es que estoy trabajando. O sea, coloco las imágenes según el texto que he investigado acerca de la civilización ujú, y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy más o menos colocando, los diálogos para hacerlos en voz en off, o sea, no voy a aparecer, solo va a aparecer el ujú, diálogo para la lectura y ujú, en la pantalla imágenes y una que otra palabra que va a resaltar, pero porque considero que es importante que se visualice en el video. Solo eso. ujú, ujú. Ya, ya comprendí. Ya comprendí. Me había entendido al principio que ustedes estaban realizando la producción del video. Bueno, pero ahora ya comprendí de mejor manera. Bueno, me parece muy bien que todo eso se vaya haciendo a detalle, ¿verdad? Y que se vayan especificando, por ejemplo, si se van a agregar audios, bueno, si es voz en on o voz en off, hay que irlo especificando, ¿verdad? Eh, bueno, eso más que todo. Y me parece bien. Igual, lo del sábado, como les mencionaba, solo es una práctica. Esto solo se refiere a grabación. No es necesario que ustedes sea un video, no es necesario que sea un video, con que sea una fotografía basta, pero que la fotografía vaya bueno, si es un ángulo picado, por ejemplo, hacia abajo, si es contrapicado de abajo, pero que se observe el objeto. Puede ser con su mascota, como bien usted lo mencionaba. Bueno, es de su elección, eso queda de su elección. Y el día sábado, pues lo podemos ver y bueno, ahí compartir un poco de nuestro día a día, ¿verdad? Muy bien, así que bueno, me parece muy bien Ok. cómo llevan el trabajo del proyecto. Muy bien, me parece muy ordenado, así como lo entendí, me parece muy ordenado, así que bueno, esperemos que no se les haya complicado mucho, ¿verdad? Porque sí es bastantes cosas las que lleva el proyecto. Muy bien, bueno, así que no me queda nada más que agradecerle por su asistencia. Igual les voy a compartir la presentación por si ustedes quieren tenerla a la mano. Les voy a compartir también la grabación y además les voy a compartir un video, como les mencioné, donde hace referencia a los tipos de plano y haciendo una conexión con algunas escenas de unas películas, ¿verdad? Pero me imagino que según lo que hemos visto, pues usted ya se ha ido imaginando algunas películas, ahí usted ya ha logrado identificar qué tipo de plano se ha aplicado en esa película. Así que, bueno, nada más que agradecerle y, bueno, desearle una feliz noche. Que tenga un excelente descanso. Nos vemos el sábado. Gracias. Igual, buenas noches. Hasta el sábado. Buenas Gracias. noches. Gracias.